¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos el día de hoy en el episodio número 5 de nuestra temporada número 19 y estamos hablando acerca del capítulo número 12 del libro de Génesis y cómo lo que sucede ahí tiene una repercusión hasta nuestros días. Es el llamado que Dios le hace a Abraham. Y bueno, yo quiero compartirles, ¿verdad?, algunas ideas, ¿verdad?, de estos textos, pero básicamente yo quiero llevarles hacia cómo una persona llega a ser de bendición y a otras personas a través de cierta época de su vida, pero que es muy importante. Mire, Abraham, aunque la Biblia relata varios capítulos de su Biblia, en la Biblia, ¿verdad?, de su vida, en realidad, comparativamente hablando con todo el panorama histórico de la historia de la humanidad, valga la redundancia, ¿verdad?, de todo lo que Dios ha hecho hasta nuestros días, pues Abraham es solamente un pedacito en la historia, pero su actuar fue de gran manera importante. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa visión, ¿verdad?, de pensar que posiblemente, aunque no lo veas o no lo llegues a ver, lo que hoy hagas, lo que hoy siembres, tu vida personal, ¿verdad?, cómo va a afectar a la historia de otras personas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un padre de familia que va a vivir, no sé, su edad adulta, 60 años, ¿no?, o 50 años. ¿Cómo va a influir en su vida esos 50 años en el resto de las personas que le rodean? Y yo creo que nosotros los cristianos debemos tener una visión más allá de una mera existencia y pensar que nuestras decisiones y nuestras acciones y nuestra participación en la obra de Dios va a traer unas repercusiones que no solamente son para la posteridad, sino también pueden ser eternas. Por ejemplo, estoy pensando en alguien que es llamado por Dios para ir a las naciones a predicar el Evangelio de Cristo. Estoy pensando en ese joven o esa señorita o ese matrimonio, ¿verdad?, que responden al llamado de Dios para ir a predicarles a alguna zona, ¿verdad?, no alcanzada todavía, a un grupo étnico de algún lugar, ¿verdad?, de Centroamérica, Sudamérica, el África o algún otro lugar aquí también en nuestro propio país. Y pienso lo siguiente, ¿verdad? Cuando ellos van a ese lugar y van a derramar sus vidas ahí, ¿qué les gusta? 10 años, 20 años, 30 años, no lo sé. Pero qué tan importante es eso que ellos dejan ahí, su piel, su vida, ¿verdad?, la dejan ahí en la obra misionera, en la obra intercultural. ¿Qué tan importante va a ser? Bueno, el testimonio de muchas personas es que a través de los años y de diferentes generaciones, la participación evangelística misionera de gente que llegó a su zona o su región hace 30, 40, 50, 60 años, ha repercutido hasta los días actuales porque el Evangelio ha traído una bendición y salvación a toda aquella región, aunque los originales no vieron mucho fruto. Así le sucedió a Abraham. Dios le dijo, fíjate bien, lo voy a leer, capítulo 12 de Génesis, voy a leerlo otra vez. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y no lo vio? Sí, fue poderoso y rico, y tenía muchos empleados y muchos siervos, pero naciones, no. Y luego dice aquí, ¿verdad? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, si Él sabe que estamos hablando de Él, es porque allá en el cielo debe haber alguna conexión ahí que Él pueda vernos desde allá. Pero déjame decirte, en vida no lo vio. Como tampoco lo vio el apóstol Pablo cuando él, en la oscuridad de las celdas,
escribe, ¿verdad? Bajo la luz de una vela que se le apagaba, escribe algunos de los escritos que hoy son de gran bendición. Él no se imaginó, él se murió y nunca lo vio. Es posible que nosotros podamos tener una participación y nos muramos y nunca lo veamos, lo que nosotros hicimos para el reino de Dios. Por eso Abraham se convierte en precursor de Cristo. Y fíjate lo que dice. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy, mi familia, tu familia, la familia de la iglesia, ¿verdad? O las familias de la iglesia son bendecidas por la simiente de Abraham. Ahora lo voy a leer en otro pasaje de la Escritura. Esto es miles de años después, al comienzo de la iglesia, el apóstol Pedro predicando su segundo sermón así como evangelístico, después de que habían sanado a aquel paralítico, ¿verdad? Que estaba allí en la puerta del templo, ¿verdad? Y luego dice en el capítulo número 3 de Hechos, en el versículo número 25, dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, otra vez, el Abraham que estamos estudiando, miles de años después, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En el libro de Isaías encontramos nosotros el famoso capítulo 53 que habla del siervo sufriente, ¿verdad? Y me gusta cuando dice, ¿verdad?, la palabra de Dios así, hablando de Cristo, aunque era todavía profético de la venida del Mesías, pero dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? O sea, una vida sencilla. Un espacio de tiempo en el cosmos de la humanidad, ¿verdad? Y de la historia, la vida de Abraham, la vida de Pablo, la vida de Jesús. ¿Cómo ha llegado a ser una repercusión hasta nuestros días? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hablando del Mesías que todavía no llegaba, pero que cuando llegó, a partir de ahí llegó a ser de gran bendición y de gran influencia. Tú no sabes hasta dónde llega la influencia que tú tienes. Una de las cosas que yo he podido ser testigo, porque lo he visto al quedarme tanto año en la obra de Dios, mire, ya estamos cumpliendo 37 años de ser pastores y bueno, 40 de estar en las cosas de Dios, ¿no? Y entonces a través de las generaciones uno puede ver cosas y de los años que no se imaginó, pero que vienen a ser de repercusión positiva y de gran bendición. Y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es cuando empezamos a ir a la India hace 15 años, o ya ni me acuerdo cuántos años, y empezamos a apoyar a aquellos niños del hogar. Y 15 años después, esos niños ahora de 20 años, 22 años, 25 años, que tenían 7, 10 años, ahora son pastores. O sea, tú dices, porque lo vi. Posiblemente nunca lo hubiera visto. Pero nuestras ofrendas, nuestros recursos para ellos, ¿verdad? Y para otros obreros, obviamente, ¿verdad? Y cómo a través de los años, ¿verdad? Aquello que déjame decirte, hubo gente en Ágape que ya se nos murió, que dieron dinero hace 15 años, pero ya no les tocó ver, pero a mí sí me tocó ver y ahora nos está tocando ver de cómo aquel dinero se convirtió en plato para comida en el plato en la mesa de los niños, que luego también les dio uniforme, que luego también les dio para ir a la escuela y libros y esto, y luego ahora son pastores. Y están predicando el Evangelio de Cristo y llevándole el mensaje de Jesús a las aldeas y a las villas en aquella zona de la India tan necesitada de Dios. Y eso me encanta pensar así, porque yo quiero decirte a ti que haces una obra al Señor
ya sea que predicas, que enseñas, ya sea que das, que oras, que te esfuerzas para que otros puedan ser bendecidos. Quiero decirte que tu pequeña participación, el tiempo de tu participación, traerá una repercusión a la larga y en la eternidad. Porque un día llegaremos al cielo, dentro de los años que sean, y en la eternidad, habiendo pasado, no sé, 100, 200 años, que pueda llegar y diga: yo soy fruto de aquel niño que ustedes sostuvieron, que se convirtió en predicador, predicó 50 años, y yo, ¿verdad?, soy de tercera, cuarta generación de la influencia del evangelio de aquel niño que ustedes daban de comer. Y cómo a través de todo eso Dios mueve todas sus piezas. Dios les bendiga. Somos precursores de algo que no hemos visto, pero que un día lo sabremos. Hasta mañana.